En Buenos Aires, Alberto Fernández habla con Telefe Noticias. Cristina y Rodolfo, los saludamos, con Reinaldo también. ¿Cómo está? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Ante todo, preguntarle cómo se siente, la recomendación de sus médicos de quedarse más en Olivos, cómo lo ha tomado, cómo lo lleva. No, con la seriedad que el caso reclama. Yo me siento espléndido, quiero aclarar, no tengo ningún tipo de dolencia, de malestar, ningún síntoma por el que debamos preocuparnos o deba preocuparme yo fundamentalmente. Lo que pasó esta mañana es algo que venimos viendo y que tiene que ver con esto de lo que seguramente vamos a hablar ahora. Que me llamó mi médico, me dijo, mira, estoy observando un aumento creciente de infecciones por coronavirus, ya se empiezan a ver muchas camas ocupadas en Buenos Aires y tené cuidado, quiero que seas cauto. Le dije, bueno, mira, para que todos estemos tranquilos, hace un comunicado y explica lo que está pasando para que nadie piense que me está pasando algo puntualmente a mí. Así que esa es la razón de ser el cuidado que me ha pedido el médico que tenga, que trate de no moverme de Olivos, que trate de circular poco. La circulación es el gran problema de esta enfermedad, aumenta la circulación y aumentan los contagios. Y bueno, por ese motivo he decidido tratar de circunscribir el trabajo a Olivos, tratar de minimizar también las salidas de Olivos y las salidas de Buenos Aires. Y bueno, tratar de acomodarme como hemos hecho todos los argentinos, ocupando más tiempo desde el lugar donde vivo. Presidente, quería preguntarle si está considerando un regreso a la fase 1 de acuerdo a la información que se ha obtenido en las últimas horas y también si su médico lo ha catalogado a usted por su situación médica como paciente de riesgo o no. No, paciente de riesgo cero, no, para nada. Lo que mi médico hizo fue una recomendación a partir de lo que él observa, ¿no? Él observa un incremento de personas contagiadas en los hospitales y en los sanatorios privados de Buenos Aires y de ahí deduce que hay un incremento de contagios. Y eso fue lo que hizo que me haga esa recomendación. Miren, hoy nosotros estamos trabajando, el mayor problema, como ya lo dije la última vez que pude hablar con ustedes, el mayor problema del contagio lo tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí en día está hoy concentrado el 95-96% del problema del coronavirus. ¿Y qué es lo que venimos observando? Trabajando siempre los tres, Axel, Horacio y yo. Venimos observando que cuando aumentó la circulación aumentaron los contagios. Es cierto que hay más testeos y es cierto que hay más contagios. Y eso a nosotros nos preocupa porque esto está ocurriendo en el mismo momento en que hay también una mayor demanda de camas en los hospitales y en los sanatorios por enfermedades propias del invierno, por otros tipos de gripes, por neumonías, por pulmonías, problemas que ocurren habitualmente en este tiempo, pero que obligan a internar gente y en esa internación quitan camas a los que se enferman por coronavirus. Y entonces empezamos a ver un poquito ayer con Horacio, primero, después hablé esta mañana con Axel y esta tarde nos reunimos con Axel y con Diego Santilli, Horacio y con Diego Santilli porque Horacio prefirió no venir porque como había estado en contacto con la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, creyó que era prudente no acercarse y entonces vino el Colorado, como le decimos nosotros, a Diego. Y entonces entre los tres vimos un poco lo que pasa y todos tenemos una mirada muy parecida. Efectivamente ha aumentado la movilidad, ha aumentado los contagios y ha aumentado la ocupación hospitalaria de un modo que nos llama la atención, ¿no? Digo, hay que estar atentos y actuar en consecuencia. Estuvimos viendo, todos tenemos una mirada muy parecida sobre lo que nos está pasando. El AMBA en verdad no es la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. El AMBA es una zona demográfica única
Hoy en día lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires es que el virus circula en todos los barrios porteños, ya no en los barrios de trabajadores, en los barrios populares, sino en todos los barrios, y donde se hacen testeos los términos de contagio son muy preocupantes, y entonces lo que tenemos que buscar es ver el modo de que esto vuelva un poco al bajar el tránsito de gente, que pueda bajar de vuelta el nivel de contagio. Presidente, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es exactamente igual a lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Claro, estimo por sus palabras a la pregunta de Cristina que no descarta volver a la fase 1. Y se me ocurre preguntarle qué debería pasar para tomar esa decisión. ¿Es un número? ¿Es una cantidad? ¿Qué? Hoy en la reunión que acabamos de terminar con Axel y con Diego, que fue muy fructífera realmente. Alguien me preguntaba que en algún medio decía que había sido con mucha tensión, y la verdad lo que falta entre nosotros es tensión, porque gracias a Dios tenemos una mirada muy común sobre lo que nos está pasando y tenemos más o menos las mismas ideas, porque tampoco hay demasiada magia en esto. Estamos enfrentando un virus que no tiene vacunación previa que haga prevenirlo, valga la repetición, no tiene medicamentos que los cure ciertos, y lo único que nos queda es protegernos, tratar de evitar el contacto humano, la cercanía, y en la medida que podamos quedarnos en casa, ese es el mejor remedio. Entonces, hoy todos vimos esto. Miren, yo acá les muestro simplemente para que vean, ¿no? Esta curva negra marca el movimiento de gente, y ustedes ven que crece el movimiento de gente y crece el contagio. Esto se mide por el movimiento de los celulares. Esto es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, y exactamente lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Crece el movimiento, crecen los contagios. Y entonces eso es lo que nos llevó a ver de qué modo nosotros podemos ponerle un freno ya a la mayor circulación que se está observando. Y por eso hemos tomado una decisión, y que es que a partir de las 0 horas de mañana solamente puedan utilizar el transporte público aquellos trabajadores esenciales. Solamente. Van a caducar a partir de las 0 horas de mañana todos los permisos que se han extendido en la aplicación que nosotros tenemos, y por lo tanto todo deberá volver a diligenciarse, y solo podrán ingresar al servicio de transporte público los trabajadores esenciales. Desde esta medianoche. Habilitados hasta el fin. Desde la medianoche de mañana. De mañana. ¿Ok? De mañana. Con lo cual, lo que nosotros estamos es incentivando a todos a entender que la circulación potencia el riesgo y potencia el contagio. Y que entendamos que la mayor preocupación viene porque hay un mayor nivel de ocupación de camas. Miren, déjenme mostrarle ahora un cuadro que nos muestra cómo está la ocupación de camas hoy en día en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. El celeste más claro que ustedes ven son camas ocupadas por gente que no tiene coronavirus. Lo gris es gente que está en habitaciones simples, con una patología más fácil de coronavirus. Lo azul, más oscuro, es la terapia intensiva. La línea punteada es la proyección que tenemos. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay un incremento del uso de camas muy fuerte por otras enfermedades que no son el coronavirus, y que si el coronavirus se nos llega a disparar vamos a tener problemas con el sistema sanitario. Por eso es alerta, esta puesta en el freno que hemos decidido, esta frenada a la circulación. Presidente, le va a preguntar nuestro compañero Reinaldo Sietecase. Presidente, buenas noches. No sé si usted tiene la misma sensación, ¿no? 90 días se cumplen hoy. En el momento de mayor contagio es hay mayor circulación del virus, lo ha explicado usted, pero lo han explicado también los especialistas. Y se da en el momento de mayor agotamiento de la población, de mayor cansancio, si se quiere, no solo en lo personal, sino también mucha gente, nosotros lo solemos registrar,
con muchos problemas económicos, ¿no? Negocios que no abren, temor a no poder volver a abrir, etcétera, etcétera. Me imagino que es consciente de que cualquier decisión de volver atrás puede generar un gran malestar. ¿Cómo van a hacer para convencer a la población? Primero, desde mañana, que solo tienen que salir los esenciales, y después que hay que seguir cuidándose. Nosotros de mañana vamos a ser muy estrictos en el cuidado de quién sube un tren o quién sube un micro o quién quiera entrar a Buenos Aires. Lo estamos haciendo por la salud de los que viven en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Lo estamos haciendo por ellos. Nosotros como Estado seguimos socorriendo a todos los que debemos socorrer. O sea, ya llevamos 2 meses pagando el 50% del sueldo de los que tienen empleo y el IFE llega ya a 9 millones de personas. Y nosotros vamos a seguir socorriendo en todo lo que esté a nuestro alcance. La realidad es que el problema que tenemos económico no es por la cuarentena, es por el coronavirus. Esto es lo que hay que entender. Porque los negocios están abiertos y están facturando el 30% de lo que facturaban. Porque los ciudadanos prefieren preservarse, quedarse en sus casas, consumir menos. Y está claro, yo entiendo perfectamente bien la preocupación de la gente y lo entiendo. Pero lo que hay que entender es que el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. La pandemia ha paralizado la economía. Hoy hablé con el presidente Piñera de Chile y justamente hablamos de estos temas y él mismo me contaba las dificultades que tiene Chile para volver a poner en funcionamiento la economía. Y miren que Chile fue bastante más flexible que nosotros. Entonces, y yo le contaba un caso que yo conté, el tiempo me dio la razón, pero en aquel momento fue muy criticado, que fue la equiparación o la ejemplificación de Suecia y Noruega. ¿Qué había pasado en Suecia con la economía? ¿Qué había pasado en Noruega en la economía? Cuando Noruega había aplicado una cuarentena muy estricta y Suecia no. Bueno, la diferencia estaba en las vidas perdidas, pero en la economía los dos habían sufrido la misma suerte. Estamos Ahora, en una pandemia que ha dado vuelta a la economía mundial y las economías locales también. Ahora, presidente, más allá de que sea la pandemia o la cuarentena, que en definitiva sería una discusión retórica, para mucha gente son 3 meses en que no percibe ingresos y el IFE es un gran esfuerzo del Estado, pero son 10.000 pesos contra salarios que son más altos en la vida real si la persona está realizando su actividad. Y ya los economistas hablan de una consecuencia directa peor a la del 2001 en esta crisis. La intención del gobierno es pasar un pico y empezar a permitir con protocolos estrictos más actividades, porque si no realmente se complica para la subsistencia diaria de la gente. Digamos que no se trata ya de estar contra la vida por plantear esto, sino de la subsistencia económica necesaria para el día a día, que también es parte de la salud integral. Entiendo perfectamente la pregunta, Cristina. El problema es que lo que hay que entender es que en la Argentina las industrias prácticamente han empezado a funcionar todas con protocolo. Las industrias. Las industrias hoy en día funcionan las automotrices. Nosotros hemos logrado prácticamente exportar todos los cereales que la Argentina se había comprometido a exportar en los días de pandemia. Y los puertos del río Paraná funcionaron todos a pleno y despacharon todo el cereal. Y la actividad económica en el interior del país se mueve mucho. Y el gobernador de San Juan me explicaba el otro día que el 95% de la actividad económica está funcionando en San Juan y en porcentajes parecidos ocurre prácticamente en todas las provincias del interior. Hay un problema en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no tiene muchas industrias, lo que tiene son muchos comercios. Claro. Y los comercios son un problema, claramente. Y hay que buscarles una solución y las vamos buscando. Empezamos primero con el delivery, seguimos con el takeaway, después empezamos a buscar un mecanismo de apertura de negocios sin acceso de gente a los locales, promovimos la venta a través de aplicaciones o de internet, el e-commerce.
Pero la verdad es que el mayor problema lo tenemos precisamente con el comercio. Y lo que Cristina señala muy bien tiene que ver con una realidad prototípica de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad prácticamente sin industrias y con muchos comercios. Y en el comercio está el mayor problema. Eso es porque en el comercio es donde transita gente. Y en el comercio es donde ocurren con más facilidad los contagios. Entonces, claramente es un problema de las grandes ciudades, no tengan dudas. Es un problema de las grandes ciudades. En las grandes ciudades no hay industrias y hay comercio. Ahora, o sea, allí el problema se dificulta. Ayer una de las cámaras estimaba, presidente, en 20.000 locales cerrados. No se sabe cuántos de esos será en forma definitiva. Uno ve... nosotros estamos en Martínez, pero acá en la esquina un local enorme, histórico, que dice, nos fuimos. ¿Cómo se ayuda a quienes todavía soportan con 3 meses esta sensación real de yo quiero quedarme adentro, presidente, pero la verdad se me está complicando mucho? ¿Cuál es el plan del gobierno para decir, bueno, pará, tengo este plan cuando esto termine, voy a fomentarte de esta manera, voy a ayudarte de esta manera? Nosotros tenemos obviamente el plan para el día después. Y el plan para el día después es un plan de fuerte reactivación de la economía, precisamente para que toda esa gente que ha sufrido toda esta pérdida rápidamente pueda recomponer su capital de trabajo y su capital de inversión en un negocio. Obviamente que lo tenemos previsto. Y en el mientras tanto, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Lo que más hicimos fue preservar el empleo, para que el día después, bueno, se enciendan las máquinas y cada trabajador vuelva a su lugar de trabajo. Claro, pero sabe, presidente, que hay muchas empresas que hay muchas empresas que ya no le pueden pagar a los empleados y se van directamente a la quiebra. La pregunta es, ¿de qué manera? ¿Cuál es el plan? ¿El Estado va a emitir dinero? Pero también ¿Cuál es la forma? ¿En un país sin crédito, si no arregla lo de la deuda? Pero no es así, Cristina. Digo, tratemos de analizar con un poquito más de lógica el problema. Miren, por ahí lo que para mí sería más fácil es hacerme el distraído, pero no me quiero hacer el distraído. La verdad que tenemos un problema en el AMBA, que es que hay un crecimiento de los casos, que lo ha llevado a mi médico a decirme no salgas de tu casa, y que en verdad yo no me quiero hacer el distraído quedándome en mi casa y dejando que todos circulen cuando el virus sigue contagiando. Porque yo del problema económico sé que voy a volver y sé cómo vamos a volver. Y sé cómo vamos a recomponer las pérdidas y las dificultades que todos están padeciendo. De donde no voy a volver es de la vida que se pierden, ¿eh? De ahí no voy a poder volver, ¿eh? Sí. Y eso, perdón, termino con esta idea. Eso, por favor, no lo pierdan de vista. Porque esa fue la preocupación mía el primer día. Y sigue siendo hoy. Yo podría hacerme el distraído. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, la que les acabo de mostrar, sépanlo, porque no hay otra consecuencia, es esta la consecuencia. Entonces, yo tengo un compromiso ético con cada habitante de la Argentina. Mi compromiso ético es no abandonarlos y hago todo el esfuerzo del Estado para que nadie quede abandonado. Mi compromiso ético es cuidar la salud de ellos. Y cuando veo que las camas se ocupan de este modo, entonces digo, por favor, prestemos atención a lo que estamos haciendo, porque algo no estamos haciendo bien. Es eso. El resto son dilemas que en verdad a mí no me gusta entrar. Yo no tengo el dilema entre la vida y la economía. Para mí son dos cosas diferentes. Yo sé que estamos viviendo un momento económico muy traumático, pero sé también que si no hacemos algo, la vida de muchos argentinos corre riesgo. Y yo no quiero cargar con la irresponsabilidad de hacerme el distraído. No lo voy a hacer. Más allá de que algunos me digan que soy un facilista, que no le presta atención a la economía. Los que le prestaron la atención a la economía, ahí los tienen, miren al lado, 45.000 muertos en Brasil. No me hagan explicar lo que todos sabemos. Sí, Rey. Presidente, a propósito de lo que puede ser una salida de reconstrucción económica, hay dos temas que además se discuten en otros países también.
Uno que algunos legisladores de su partido ya lo presentaron, pues se lo presentaron a usted, no todavía en el Congreso, que es un eventual impuesto o bono a las grandes fortunas. Y el otro es la posibilidad de un ingreso universal que se está discutiendo en países europeos. ¿En qué estado de situación están las dos iniciativas y si pueden tener alguna viabilidad? Las dos iniciativas son dos iniciativas muy interesantes, muy interesantes. Tienen que ver con la realidad del país y el momento que se vive, que es un momento de absoluta emergencia. Yo creo que ese ingreso universal es un ingreso que me parece que sería bueno que nosotros garanticemos a todos los argentinos. Empezamos ya a revisar el sistema de planes que teníamos para que los planes dejen de ser planes sociales, que fue lo que el gobierno anterior decidió, que no exigieran contraprestación a quien lo recibía. Ahora, todo aquel que tenga un plan, a partir de este nuevo plan que se llama Potenciar Trabajo, todo aquel que tenga un plan va a tener que tener como contraprestación un trabajo que hacer. Y de ese modo vamos a tratar de reactivar un número de personas, hombres y mujeres, que hoy en día están fuera de todo circuito de trabajo. Hay a su vez que reactivar la economía activa. Ustedes piensen solamente un dato. La Argentina ha pagado el 50% de más o menos 2,5 millones de personas que tienen un sueldo reconocido. Y ha pagado un IFE a 9 millones de personas que no tienen un sueldo. Si ustedes suman, es prácticamente la población activa de la Argentina. Para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, del esfuerzo que el Estado está haciendo. Presidente, en este... Entonces, frente a ese esfuerzo, las ideas como las que se están planteando, de tanto el aporte por única vez de las grandes fortunas, como buscar un salario universal para todos aquellos que están en situación crítica en materia social, me parece que son salidas válidas, que todo el mundo está mirando, en todo el mundo se está viendo y se está aplicando. Imagino que hay una Argentina con acuerdo con los acreedores y una Argentina absolutamente diferente sin un acuerdo. No sé si puede darme porcentaje. Sé que tuvo una reunión, que hay posiblemente una nueva postergación del plazo para llegar a un acuerdo. Si pudiera preguntarle por porcentaje, ¿cuán lejos está Argentina de llegar a un acuerdo con sus acreedores? Miren, la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para lograr un acuerdo con los acreedores. Y algunos acreedores han tomado una tesitura de mucha dureza que por momentos no se entiende. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos hacer en la medida que esto no signifique más postergación para Argentina. Y además no vamos a comprometer más de lo que podamos comprometer, porque esta Argentina, que cada tantos años cae en default, no me gusta. Yo lamentablemente llegué al gobierno 2 veces, una como jefe de gabinete y otra vez como presidente. Y las 2 veces recibí un país defaulteado. Y la verdad es que me parece que tengo el triste designio de sacar al país del default. Porque no nos equivoquemos, el reperfilamiento era un default. Y así recibimos el país. Como yo no creo que el default sea una buena forma de vivir, hago todos los esfuerzos para ponerme de acuerdo con los acreedores. Pero ningún acreedor me va a convencer que voy a tener que hacer sufrir a un argentino más de lo que ya ha sufrido para pagar una deuda que no podemos pagar. Vamos a pagar en la medida de lo que podamos y vamos a comprometernos en la medida de lo que podamos. Ni 1 milímetro más. Y en eso soy inflexible, porque conozco también cómo están las finanzas del mundo. Y no le pueden exigir a la Argentina lo que al mundo no le exigen. En eso soy inflexible. Vamos a ver, seguimos esforzándonos, estamos haciendo un enorme trabajo con Martín para tratar de acercar posiciones. Ojalá podamos acercarlas y si no quieren acercarlas ya no depende de mí. Ahora, presidente, usted sabe que para reconstruir la Argentina, como usted dice, para una salida de la economía, hace falta una enorme cantidad de inversión.
Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios el hecho de que usted pasara de decir que eran ideas locas, que el Estado quisiera quedarse con las empresas, a en solo días ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso, y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución? A mí me encantaría que la pregunta hubiera funcionado. La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos. La periodista soy yo, usted es el presidente, no sé, disculpe, pero tengo derecho a expresarla como me parezca. Pero por eso le digo, usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo supone, yo quiero marcárselo al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno, diga, yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree. Ahora le voy a contestar a su inquietud. Le puedo decir por qué le dije polémico o cuestionable. Si usted desea, se lo puedo decir por qué le dije polémica. Porque usted lo cree. No, porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está equivocada. No, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. La Constitución, por razones de utilidad pública, puede expropiar, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes. No lo digo yo, lo dice. Me refería a la intervención, presidente, a la intervención. Los constitucionalistas lo afirmaron. Pero bueno, si usted... Bueno, pero yo le recomiendo que además de leer la Constitución, lea la ley de expropiaciones, porque la ley de expropiaciones faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir. Entonces, me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la ley de expropiaciones. Pero como entiendo que su pregunta va hacia otro lado, voy a tratar de contestarlo hacia el lado donde va su pregunta. Me parece, Cristina, que nosotros no estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Estamos expropiando una empresa que ha caído en un concurso preventivo, acusado de una serie de maniobras de las que no voy a abrir juicio, porque no soy yo quien debe de calificarlas, pero que han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino. Ha dejado a 2.600 productores sin pagarles. Ha dejado a muchos bancos nacionales que después que estos bancos les dieron créditos, en muchos casos incomprensibles, los han dejado también impagos. Y hay un comité de acreedores externos que están liderados nada más y nada menos que por el Banco Mundial, que dan cuenta de lo que está pasando en esa empresa. Y hay operaciones denunciadas en Paraguay como de operaciones de lavado de dinero y de malversación de fondos. Pero eso no es facultad del Poder Judicial, presidente. Eso no es facultad del Poder Judicial, porque hay un juez. Claro que sí. Y por eso el concurso va a seguir. Yo el concurso no lo suspendí. Y aún en la hipótesis de que finalmente se expropie o no la empresa, demos por cierto que la empresa finalmente se expropia. El concurso va a seguir y nadie va a alterar el concurso. Porque lo que estaremos expropiando es una empresa concursada. Lo que uno duda es que en las circunstancias en las que está la empresa, ese concurso prospere y no se convierta en una quiebra. Y cuando esa empresa llegue a la quiebra, lo que usted va a ver es un formidable desguace de la empresa en perjuicio del mercado cerealero argentino, de la actividad económica argentina, de los que trabajan en esa empresa y de los productores que no van a ver cómo ese desguace ocurre sin que ellos ganen nada. De todas maneras, como yo suelo escuchar y no soy un necio, me tomé unos días para no mandar la ley de expropiación para ver si hay una alternativa. Y estoy esperando que alguien traiga una alternativa, pero nadie la trajo hasta aquí. Igual sigo esperando una alternativa. Sí. A propósito de eso, a propósito de esto que usted está diciendo, hubo ahí un planteo que hicieron
los legisladores que responden a Roberto Labaña, incluso el propio exministro de Economía, planteó una posibilidad de capitalización, alguna opción diferente a la expropiación, y también creo que hay una idea que se está trabajando en Santa Fe de la mano de algunas cooperativas y el propio gobernador Perotti. Pues, ¿se puede decir que todavía no está cerrado entonces el tema de expropiación? Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta, pero la propuesta tiene que ser el objetivo último que nosotros nos pusimos, que es recuperar la empresa. Para nosotros la expropiación es una herramienta para recuperar la empresa, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para recuperar la empresa. La verdad es que nadie que tenga una empresa que funciona, que prospera, que no tiene sobre sí, que no carga sobre sí denuncias, que no haya tomado créditos inexplicables, tiene que temer por una medida de esta naturaleza. Esta medida se toma por las características de esa empresa. Ahora, si hay un plan alternativo que logre el mismo objetivo, yo no soy un necio, no soy un necio. Con todo gusto lo escucharé y con todo gusto lo revisaré. Pero nadie hasta acá me trajo ese plan, ¿eh? Yo con Roberto hablo mucho, no he hablado puntualmente de este tema, pero si existe un plan, existe una alternativa. Muchos me hablan de capitalizar. El capitalizar supondría una serie de cosas que también el Estado debería hacer, pues los bancos públicos tienen prohibido estatutariamente capitalizar deudas. Entonces ya la historia no es tan simple. Pero de todas maneras, mi propósito es salvar una fuente de trabajo y un operador en un mercado que cada día se ha extranjerizado más, salvar un operador nacional. Que eso me importa, ¿no? Años atrás en la Argentina fue muy importante que los bienes culturales fueran argentinos y ahora parece que no es importante que la producción de cereales sea argentina. La verdad es que para los bienes culturales estaban en contra de la extranjerización y ahora promueven la extranjerización de la actividad cerealera. Es todo raro. Bueno, en mi caso le digo que es el modo, ¿no? A mí no me asusta la palabra expropiación, me parece que quizás haber explorado algunas alternativas antes o lograr mayor consenso político hubiera sido bueno. La verdad, Reinaldo, la verdad es que la exploramos y no la encontramos. Después que lo anunciamos, parece que alguien tiene una alternativa. Bueno, si la tiene, yo estoy dispuesto a escucharlo. Si vuelvo a repetirlo, yo lo que quiero es lo mejor para el futuro de esa empresa. Eso es lo que más quiero. Y lo mejor para el futuro de la economía argentina, eso es lo que más quiero. No quiero otra cosa. Una de las consecuencias probables, indudables, ¿sí? de lo que significa la cuarentena, más la crisis que se arrastraba en nuestro país, va a ser las empresas y la falta de empleo. Hoy la TAM anuncia la salida de Argentina. ¿Lo sorprendió la noticia? ¿Tiene alguna cifra de cuántas empresas corren con la misma suerte o la misma situación que la TAM? Las empresas aéreas tienen en todo el mundo el mismo problema. En todo el mundo tienen el mismo problema. La verdad es esta. Yo hubiera querido que la TAM no tome esta medida, pero creo que tiene que ver no solamente con lo que le pasa en Argentina, sino con lo que le pasa en el mundo entero. Y es un problema para todas las aerolíneas. También lo tienen aerolíneas argentinas el problema, ¿eh? Y lo tiene Lufthansa, que tuvo que socorrerlo el Estado alemán porque si no entraba en una crisis muy profunda. Y lo tiene Alitalia, y lo tiene British Airways, lo tienen absolutamente todas las líneas aéreas. La verdad no me sorprendió porque es un problema de las líneas aéreas. Quisiera, por supuesto, que no se vayan y puedan seguir operando en Argentina. Y bueno, solo he leído la noticia, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Presidente, hace instantes Rodolfo le preguntaba por la cuestión del default, porque usted estuvo reunido con el ministro Guzmán. Usted dejó en claro que no quiere ser el presidente del default, pero también dijo que va a ser intransigente. No, yo no soy el presidente. Yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió. Yo no soy. No, bueno, yo solamente lo heredé y me hice cargo. Me refiero a este nuevo default posible en caso de que no se llegue a un acuerdo con los acreedores. No es nuevo. Viene de diciembre, no es nuevo. Viene de diciembre. Lo que le quiero preguntar es si estamos más lejos o más cerca de un default luego de la situación en las negociaciones que usted planteó que se complicó con algunos de los bonistas.
Sí, por un momento me parece que no me escucha. El default viene de antes, no es que estamos más cerca del default. Nosotros agarramos un país defaulteado, ¿de acuerdo? Que tratamos de ir cumpliendo con algunas obligaciones para que todos entiendan la buena fe nuestra a la hora de negociar. Me refiero al vencimiento de los 500 millones que tocó durante su administración, presidente. Me refería a los 500 millones de vencimiento que tocó durante su administración y que ahora están en un plazo de extensión. A eso me refería concretamente, más allá del término. Sí, concretamente. Si estamos más cerca, 500, si estamos más cerca o más lejos de un acuerdo, le preguntaba de total buena fe. Y les vuelvo a repetir, no sé si estamos más cerca o más lejos porque no depende solo de nosotros, depende también de los otros. Estamos negociando, estamos haciendo un enorme esfuerzo. Hemos hecho una oferta inicial en una negociación que se hizo en los últimos tiempos. Nosotros logramos hicimos una segunda oferta. Que no termina de ser aceptada plenamente por fondos que, si bien no tienen un porcentaje grande de la deuda, influyen mucho sobre los pequeños acreedores. Estamos tratando de seguir negociando y estamos tratando de llegar a un acuerdo. ¿Saben que hay una cosa que a mí, el otro día lo recordaba con Roberto Labaña, justamente almorzando juntos? Cuando en el año 2005 nosotros salimos del default que también habíamos heredado, como me pasó a mí, la Argentina empezó la negociación para salir del default en enero del 2005 y terminó la negociación en diciembre del 2005. Tardamos un año en negociar. La verdad que no entiendo muy bien el apuro que tenemos ahora para ver cuándo salimos del default o cuándo nos ponemos de acuerdo con los acreedores. Sí. Presidente, a veces me da la sensación de que cuando hablamos de estos temas, yo no sé si todo el mundo tiene en cuenta qué consecuencias puede tener. Yo no sé si usted lo puede explicar, es decir, ¿qué pasa si Argentina no acuerda? ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, para los trabajadores o para las personas, no sé, que nos están mirando en este momento y quizás no lo tengan tan claro? ¿Es mejor, es peor? ¿Qué consecuencias tendría acordar? La realidad es que siempre es mejor acordar porque uno está integrado a un sistema financiero internacional y siempre es mejor, obviamente. Es mejor pagar las deudas que no pagarlas, claramente. Es mejor cumplir con las obligaciones contraídas que no cumplir. Pero en los términos prácticos, las diferencias yo no sé cuántas habría, porque hoy a Argentina nadie le presta plata. En diciembre nadie le prestaba plata a Argentina. En octubre nadie le prestaba plata a Argentina. Y el fondo dejó de cumplir su préstamo otorgado porque dejó de confiar en Argentina. Nosotros hemos logrado un trato muy transparente con el fondo. Hemos puesto todos los papeles sobre la mesa para que el fondo pueda acceder a las cuentas argentinas y a los números de la economía argentina, y por eso tenemos la confianza que hoy el fondo nos dispensa y el acompañamiento en la discusión con los acreedores. Con los acreedores es un poco más difícil, siempre es más difícil. Lo fue en el 2005 y lo es ahora. Días atrás nos acordábamos con Roberto y yo le decía, es un déjà vu, yo estoy volviendo a vivir todo lo que viví con vos. Y bueno, es exactamente eso. Ahora, presidente, pero en términos reales no hay mucha diferencia. ¿Va a haber problemas para que las empresas accedan a los créditos? Sí, pero ya lo tienen el problema. No es que... Bueno, hasta aquí la palabra del presidente Alberto Fernández, que hizo un repaso de su propia salud y las recomendaciones, también de la dicotomía que hay en la Argentina entre la cuarentena y la necesidad de reactivar la actividad económica. Hizo un repaso también de la expropiación posible de Vicentín, habló de Aerolíneas Argentinas y de la deuda en esta última instancia. Sí, y atención, una aclaración porque nos está llamando los televidentes por lo que dijo de que el transporte de pasajeros era solo para trabajadores esenciales o de servicios esenciales. Está hablando de Buenos Aires. Aquí en Córdoba sigue todo como está funcionando. Está hablando del transporte en Buenos Aires, que es una gran preocupación por la cantidad de contagios que se siguen incrementando en el área metropolitana.